lleva por título, este módulo que lleva por título Enfermería en Emergencias Ginecológicas. Ya vamos a remarcar bastante el tema de que existen emergencias ginecológicas y el tema de emergencias ginecobstétricas. Nos vamos a referir principalmente a emergencias que no necesariamente son obstétricas, ¿sí? Muy bien, mi nombre es Diana Rafaele, soy licenciada especialista en cuidados intensivos. No progreso. Espera. Enfermera coordinadora de la UCI del Hospital San Juan del Vigancho y docente universitaria. Muy bien, entonces hablemos un poquito primero de lo que corresponde a una emergencia y una urgencia, para tener claro estos conceptos, ¿no? Recordemos que emergencia es una situación que se presenta de forma repentina y requiere de una atención inmediata por el alto riesgo de la vida. Sin embargo, una urgencia se presenta repentinamente también, pero sin riesgo de vida y puede requerir de una asistencia médica dentro de un tiempo razonable que puede ser, ¿no? Menos, entre 2 o 3 horas. Entonces, eso es lo que distingue una de otra, ¿ya? Para que ustedes recuerden. En ese sentido, tenemos emergencias ginecológicas y emergencias obstétricas. Muchas veces están en conjunto, muchas veces son relacionadas porque ambas pertenecen a un aspecto anatómico similar. Sin embargo, corresponden a distintos, de pronto, distintos procesos, ¿no? De funcionamiento de esta parte anatómica, distintas fisiologías, mejor dicho. ¿No? Las emergencias ginecológicas, como les explicaba, corresponde a todo lo que tenga que ver con el aparato reproductor femenino, pero no necesariamente en un ámbito obstétrico. Es decir, no con la presencia de un embrión o un feto. En cambio, las emergencias obstétricas son específicamente refiriéndose a los problemas o las emergencias que suscitan en tiempo de una mujer que tiene que está gestando, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué emergencias ginecológicas vamos a observar acá? Tenemos dentro, se fue. Tenemos el sangrado genital anormal, tenemos el dolor pélvico, abdomino pélvico de origen ginecológico, tenemos las infecciones del tracto genital inferior y superior, urgencias oncoginecológicas, complicaciones de cirugías ginecológicas como el de la parotomía o la paroscopía, complicaciones de cirugía vaginal y mamaria, patologías mamarias de urgencias y atenciones a la mujer con sospecha de agresión sexual. Entonces, como les decía, todo esto distingue a que no son necesariamente obstétricas, ¿sí? Primero. Y lo otro que quería acotarles es que esto obviamente es sacado de una guía y un registro que compila, ¿no? Todas las emergencias tipo ginecológicas más habituales. Obviamente existen sus, eh, de pronto, derivadas, ¿no? De pronto, si es un sangrado genital anormal, puede también tener un origen obstétrico, ¿no? Y sus variaciones. Veamos entonces una por una. Atentos, por favor, porque en los intermedios van a haber pequeños casos clínicos que espero lo resuelvan junto conmigo. En el chat, lo escriben nomás. Muy bien, hablemos del sangrado genital anormal. En la paciente no gestante, recuerden este dato, en el 80% de las ocasiones el sangrado es de origen no estructural, mientras que el 20% restante presenta organicidad, es decir, es estructural, ¿no? Como que representando en porcentaje a las principales causas en un sangrado vaginal. ¿Qué quiere decir? Que el Disculpe, 80... licenciada, no se ve la diapositiva. Ay, caramba. ¿No está proyectando o no se mueven? No, no está proyectando las diapositivas. Ay, ya se soltó en un rato. Ya se puede visualizar. Ah, ya sí lo entiendo. Ahora un momento. Ahí creo que ya.
Esto se vio hace un momento. Esta diapositiva la pudieron ver hace un momento. Es básicamente, son todos los títulos que vamos a ver ahora. Primer asunto. Muy bien, hablábamos de sangrado genital anormal. Se ve, ¿verdad? Sí, alguien me confirma, por favor, para no avanzar, si no es que no se ve. Sí, ahora sí, genial. Muy bien, sigamos entonces. Hablábamos del sangrado genital anormal y hablábamos de que en pacientes no gestantes, ¿no? El 80% de las ocasiones de sangrado es de origen no estructural. ¿Qué significa no estructural? Significa que es probablemente hormonal, ¿no? O sujeto a algún daño, una alteración generalmente hormonal, ¿no? Hormonal, o, ¿cómo les explico? Que no es ocasionado, pues, por lesiones o no es ocasionado, de pronto por tumoraciones o situaciones que corresponden, como dice bien, a la estructura o a las alteraciones de forma eh, del órgano mismo, ¿no? Eso solo corresponde al 20% de pronto los sangrados estructurales. Por lo no, o sea, por lo general, ¿no? La estadística dice que el 80% corresponden a sangrados que no son de un origen no anatómico. Entonces, tenemos entre ellos los que son, por ejemplo, de origen estructural, traumatismo vulvovaginal, ¿no? O alguna lesión cervical, o sea, todo lo que corresponde a una lesión por origen cervical, como lesión cervical sangrante, ¿no? Puede ser ocasionada también por un pólipo cervical o puede ser producto de una posconización como terapéutica, ¿no? Y puede existir un sangrado, ¿no? Justamente estructural por ello. La presencia de miomas uterinos también generan, muchas veces, ¿no? Aspecto de sangrado. Y alguna patología endometrial que también puede generar un sangrado excesivo. Entonces, estos son considerados los sangrados anormales estructurales y las causas no estructurales pueden deberse, como les decía, a algunas alteraciones hormonales. Por ejemplo, la disovulación que genera una especie de sangrado no muy prolijo, ¿no? Más escaso. Puede haber un sangrado en una usuaria que usa anticonceptivos hormonales, ¿no? Después les contamos el caso. Y puede haber sangrado incluso en una portadora de DIU. Entonces, como ven, también por un tema de anticoncepción, un cambio hormonal. Y sangrado también en usuarios que usan anticoagulantes. Entonces, recuerden que la mujer sangra todos los meses. Entonces, ¿no? El sangrado va a estar, pues, relacionado de todas maneras, pues, con uso de anticoagulantes, con el tema del desarrollo hormonal o las alteraciones hormonales que tenga, ¿no? Incluso por su propia manera de cómo su organismo pueda llevar o no su ritmo hormonal. Algunas mujeres sangran más, otras sangran menos, ¿no? Y eso también se sabe, ¿no? Depende también de los tipos, la raza, el lugar donde habitan, el tipo de actividad que desarrollan, ¿no? Los antecedentes familiares, ¿no? Muchas cosas. El tema es que la causa estructural suele ser, como les digo, hormonal o relacionada, ¿no? A algo que no tenga que ver con una alteración anatómica directamente. Entonces, si yo tengo un sangrado no hormonal, ¿qué cuidados de enfermería debo ver? Debo valorar y explorar físicamente, ¿no? Debo verificar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, temperatura, la textura de la piel, el color de la piel en búsqueda de signos de shock. Porque principalmente cuando tengo un sangrado anormal, lo que tengo son pérdidas excesivas. En el caso de emergencia, de ser emergencias, o sea, en el caso de ser urgencia, voy a tener un sangrado excesivo que puede ser que tenga la paciente todavía, pero que no me esté entrando en shock. Pero tengo un sangrado que debo detener porque si no me doy tiempo, esto termina en un shock. Entonces, si tengo una emergencia ginecobstétrica por un sangrado anormal, significa que la pérdida de volumen probablemente ha sido prolija. Entonces, debo yo tomar medidas antes de que mi paciente entre en paro o sucumba al shock, ¿ya? Es por eso que dentro de la valoración que consideramos, estamos haciendo la búsqueda de signos de shock, porque si estamos hablando de emergencia, lo primero que voy a buscar es que mi paciente no se choque. Y eso va a estar directamente proporcional a la cantidad de sangrado. ¿No? También recuerden que debe haber presencia de dolor en la localización, o sea, debe valorar el dolor, la localización, la irradiación, si hay astenia, pérdida de peso, si hay un cuadro sincopal para ver también, ¿no? Hasta dónde eh,
puede haber habido pérdida, puedo estar cerca de un shock y si el dolor, ¿no? Me está ya también delimitando, ¿no? Que pueda estar pasando anatómicamente en esta paciente. Recuerda que el dolor se va a presentar tanto en pacientes que tengan cólicos, ¿no? En pacientes que estén sangrando por un traumatismo. Entonces, el dolor también es una cosa que voy a poder potencialmente visualizar junto con el sangrado en la paciente. Entonces, diagnósticos de enfermería propuestos serían el riesgo de shock y las intervenciones inmediatas es sugerir y o verificar el cumplimiento inmediato de pruebas complementarias. O sea, luego de colocar, obviamente, en la parte de emergencia, coloco la vía periférica, determino, ¿no? La cantidad de sangrado y repongo, obviamente eso en trabajo en conjunto con el médico del turno, ¿no? La reposición de la vía periférica, la reposición de volúmenes, ¿no? Para evitar el shock. Y si estoy en shock, pues la administración de igual, ¿no? Coloides se amerita, o vasoactivo se amerita, ¿no? Y cuantificar la diuresis para verificar si no estoy alterando mi sistema renal, ¿no? Y con eso verificar que no estoy haciendo una insuficiencia renal aguda y que estoy haciendo la reposición apropiada, ¿no? Para que mi paciente no sucumba a otros daños. Aparte de todo esto, ¿no? Las intervenciones propias de pronto del equipo en general sería sugerir y verificar cumplimiento inmediato de las pruebas complementarias. Verificar con una ecografía. Probablemente el médico indique esto. Y si por ahí se le pasa, ustedes deben saber que el paciente debe tener una ecografía para determinar qué tipo de lesión ha tenido, si es interna, si es externa, ¿no? O si es que tal vez puede estar teniendo un aborto, no lo sabemos, ¿no? Si es que nos vamos al lado obstétrico. Pero en general, una ecografía va a determinar mucho, ¿no? El estado anatómico de la paciente en ese momento. Un hemograma para ver, ¿no? La pérdida de sangre, cuán significativa es y hasta transfundir si amerita. Perfil de coagulación para ver si hay algún trastorno de coagulación, si sea este el motivo de que esté sangrando, ¿no? Puede ser una paciente que eventualmente toma warfarina por otros motivos y termina anticoagulada, o puede ser una paciente que es cardíaca, toma warfarina y está anticoagulada y de pronto le viene un sangrado, quizás por una contusión, y sangra prolijamente, entonces no se detiene, hay que hacer, ¿no? Tomar medidas. Pruebas cruzadas, ¿no? En el caso de que haya que reponer con paquetes globulares inmediatamente, y unidades beta justamente para descartar que sea un embarazo y que pues ese sea el motivo del shock. Y de todas maneras, nunca perder la parte humana. Hay que brindarle seguridad y confort. Presentarse y decirle, soy fulana de tal, yo la voy a atender, esté tranquila, la estamos observando, la estamos evaluando, todo va a estar bien, colabore, ¿no? En ese sentido. Y realmente brindarle la seguridad y el confort, levantar las barandas se amerita, no dejarla sola, por lo menos en la parte aguda, ¿no? Verificar que esté cubierta, si tiene frío hay que cubrirla, verificar que no tenga fiebre, por eso los signos vitales, pero básicamente darle el confort y la confianza, la seguridad porque es una paciente. Imagínense ustedes, llega a una sala de urgencia, viene con un sangrado, no saben a qué se debe, ¿no? Y obviamente están mareadas, están frías, sienten frío, perdón. Entonces, que alguien venga y les dé ese confort y esa tranquilidad de que estoy viéndote, no te preocupes, estoy contigo, ¿no? Estoy contigo, no estás sola, te estamos observando. Básicamente, incluso esas palabras son importantes también dentro del trabajo, no todo es anatómico y fisiológico, ¿no? Entonces, son los cuidados sugeridos para una paciente, por ejemplo, que viene con shock. Vamos a ver rápidamente las patologías, y digo no rápidamente por verlas de manera corta, sino de manera puntual, pero vamos a tratar de tocar puntos, porque son varios tipos, varias patologías que van a haber en emergencia relacionadas a estas emergencias ginecológicas. Sigamos con la otra. Chun, chun. Tenemos lo que es el dolor abdominopélvico de origen ginecológico, ¿no? Aquí vamos a hablar de este dolor que puede ser debido a una isquemia o una lesión en cualquier órgano ginecológico, pudiendo estar acompañado de un reflejo del sistema nervioso autónomo caracterizado por náuseas, vómitos, dolor e inquietud. Ustedes no sé si se habrán dado cuenta cuando un paciente con dolor abdominal llega a la emergencia, a veces el médico de todas maneras evalúa y si el dolor es de pronto demasiado al vientre bajo, ¿no? Más o menos en el hipocondrio y aún así como que le duele la cintura evalúan, piden ecografía, pero llaman al ginecólogo para que el ginecólogo determine si tal vez tiene un origen ginecológico este dolor, porque puede ser un dolor de abdominopélvico de origen ginecológico. Entonces, este dolor es aquel, ¿no? Que puede estar acompañado, como dicen,
náuseas, vómitos, y es confundible con un dolor abdominal tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene apendicitis, viene con náuseas, viene con vómitos, ¿no? Viene con fiebre y, bueno, leucocitosis. Esos tres criterios para la apendicitis. Entonces, se puede confundir una paciente que viene igual con vómitos, viene con sudoración, está inquieta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también recuerden que el dolor puede ser puramente visceral, puede ser mal definido. Puede ser parietal por la afección del peritoneo parietal, ¿no? Que es un poco más localizado, o puede ser referido, ya que en el área cutánea inervada por el mismo segmento medular, ¿no? También puede tener ese dolor medio vago que no precisa el origen. Las causas probables pueden ser dismenorrea y dolor pélvico periovulatorio, ¿no? El dolor que te precede a la regla o la menstruación. Eh, Endometriosis, ¿no? Torsión anexial, que es cuando, por ejemplo, un quiste, ¿no? Como que rota toda la trompa y genera dolor, obviamente, porque está estrangulando la trompa. Rotura de un quiste anexial, cuando un quiste, ¿no? De significativo tamaño también se rompe, obviamente hay rotura de tejido, duele. ¿No? Y otras cosas más que agregas a al riesgo, ¿no? Una enfermedad inflamatoria pélvica, que la vamos a ver con más precisión más adelante, también, ¿no? Puede generar un dolor intenso. Y un mioma uterino también, ¿no? Dependiendo del tamaño, el tiempo en el que está, o sea, los cambios hormonales que están circundantes, ¿no? Y la presencia del mioma como tal. Entonces, si pueden ver por favor en la imagen, deben recordar el peritoneo parietal es el que recubre todos los órganos, ¿ven? Hasta abajo, y justamente por encima del útero, pero muy cerca de todos los órganos abdominales, ¿no? Entonces, es por eso que a veces se puede confundir este dolor que viene de la parte, ¿no? De órganos ginecológicos y puede confundirse con algún otro dolor visceral, ¿no? Es por eso que a veces justamente es mal definido, ¿no? El dolor. Y es por eso que van a ver que a veces un dolor abdominal terminan consultando con ginecología para determinar que no tiene origen ginecológico, entonces, ok, sigue siendo solamente abdominal, sigue encargándose de cirugía. Y esto es importante. Por eso cuando viene un paciente en el triaje, ¿no? Y viene con determinada característica, ustedes van a ver en la evaluación médica, ellos preguntan o deberían preguntar cuándo es su última regla, tiene hijos, si la paciente ha tenido, tiene miomas o tiene alguna enfermedad que reportar, ¿no? Dentro de la evaluación presionan, ¿no? Y hacen las palpaciones correspondientes para determinar si no hay bultos, ¿no? Porque los miomas grandes se notan, perdón, los quistes grandes se perciben. El útero no es más grande que una palta, ¿no? Una pera invertida incluso, porque sí, es pequeño. Entonces yo recuerdo una paciente que tuvo un quiste anexial que era casi del mismo tamaño de su útero, ¿no? Y el riesgo de que se torciera era grande. Entonces fue operada pues con anticipo, no fue operada en una cirugía programada, pero también he visto casos de pacientes que vienen ya con esa torcedura y esa trompa de falopio como que rotada, obviamente con un dolor tipo cólico y si está del lado derecho pueden confundirlo tranquilamente con una apendicitis. Entonces es muy importante por eso, ¿no? Los exámenes que se soliciten y que sean oportunos y que sean rápidos. Y este aspecto ya lo determina enfermería. Enfermería es quien agiliza y hace todo este proceso de coordinación y administración para que esto sea pronto, fuera de la evaluación inicial que hace y los cuestionamientos que pueda darle a la paciente para que pueda ya referirnos la mejor información posible. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos un quiste folicular que es grande en comparación. Este es el ovario, se dan cuenta, es grande. Imagínense que esto por X motivo rote, entonces acá se estrangula la trompa, y finalmente tenemos pues una obstrucción con dolor y potencial sangrado, incluso si este folículo se rompiese. O la presencia de miomas uterinos, miren pobrecito este útero, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, y dependiendo de la localización también de los miomas, ¿no? Un mioma suberoso que está acá, ¿no? Casi al contacto con la piel, con el tejido interno del útero. Un mioma intramural que está atravesando el tejido del útero y un mioma suberoso, ¿no? Que está localizado en el tejido, ¿no? Pero en la parte posterior. Entonces, eso también genera dolor, ¿no? Justamente por los espasmos durante el momento de la menstruación y todo el movimiento que se da de manera natural, pero que en la presencia de estos pequeños tejidos o cuerpos, ¿no? Genera dolor, que generalmente son benignos, pero incomodan. Entonces, ¿qué cuidados se... Ah, perdón. Acá tenemos un video.
Por favor, pongan atención. La inflamatoria crónica es una Un minuto, voy a subirle todo el volumen. Creo que ahí es. enfermedad inflamatoria crónica, es una infección del tracto reproductivo de la mujer. Principalmente incluye la infección del endometrio, la infección de las trompas de falopio y la infección de los ovarios. Cuando se produce esta infección, va a crear problemas a nivel de trompas, como embarazo ectópico, va a crear problemas de fertilidad o también va a crear un dolor pélvico crónico permanente que va a llevarle a que acude a la función. La complicación más frecuente de la enfermedad pélvica inflamatoria es el absceso tubo-ovario. ¿Qué significa? Cuando la enfermedad en forma ascendente va desde el cuello uterino, va por endometrio, llega a trompas y ovarios. Pues se produce ahí un absceso. Muchas veces este absceso, dependiendo de la severidad, se puede tratar con medicamentos o a veces necesita la intervención quirúrgica. Otra complicación de la enfermedad pélvica también es la perihepatitis, producto de la infección que asciende hasta la parte del hígado y se inflama la cápsula de glucógeno del hígado y esto produce la perihepatitis. No, esto, ujú. O sea, en concreto esto nos explica un poco lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Lo que les decía que tendríamos una capita aparte. Entonces, como ustedes ven y el médico bien lo ha explicado, ¿no? Aquí es una infección del tracto perdón, tracto reproductivo de la mujer y acarrea problemas, ¿no? De pronto que se juntan, como infección de la trompa de falopio, los ovarios, que te dejan pues como que secuelas de pronto, porque deja un dolor pélvico crónico, puede tener, ¿no? relación con los embarazos ectópicos, problemas de fertilidad, por lo tanto, ¿no? Y incluso el dolor pélvico crónico que lo había mencionado. Entonces, esto es bueno reconocer y saber, porque cuando viene tu paciente con dolor, hay que preguntarle, ¿no? Sus antecedentes. Si ella ha tenido antes, ¿no? Este tipo de enfermedades, no si no me refiero a las famosas EPIs, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Se ha enfermado alguna vez de esto? ¿Tiene miomas? ¿No? Consultar estas cosas. Entonces, ¿qué cuidados de enfermería tendríamos para el dolor abdominopélvico de origen ginecológico? Nuevamente, en la valoración, nunca olviden, y preciso siempre esto porque es básico, ¿no? La valoración de signos vitales. Pero en este caso, como hablamos de dolor, vamos a buscar también las características del dolor. Localización, irradiación, modo de inicio, la postura o la modificación postural que pueda tener la paciente, ¿no? Si le duele la cintura, si le duele el abdomen, si aparte del dolor hay un sangrado, ¿no? ¿Qué localización del abdomen bajo le duele, el derecho y el izquierdo, ¿no? Y también verificar la presencia de metrorragia, si hay disuria, si hay vómitos o disnea, ¿ya? Finalmente, el diagnóstico principal para enfermería es dolor y obviamente trabajaremos el manejo del dolor, manejo, ¿no? de la analgesia y nuevamente el manejo ambiental y el confort. Entonces, se sugieren esas tres intervenciones en prioridad, ¿ya? Y cuando hablamos del manejo de dolor, no solamente es darle el analgésico y ya. Manejo del dolor implica desde la posición antálgica, ¿no? Una posición que le disminuye el dolor, desde administrar los medicamentos, ¿no? Hasta incluso generar distractores para que la paciente se sienta un poco más aliviada y piense menos en el dolor, porque recuerden que el dolor es 80% psicológico. ¿Ya? Y respecto al manejo de la analgesia también, o sea, no es solo darle el analgésico que prescriben, debemos iniciar siempre con los analgésicos de menor gama para ir teniendo un techo a donde trepar en caso el dolor se intensifique, ¿no? Y obviamente el uso de opioides siempre y cuando sea muy necesario o sea la indicación primordial, ¿no? De pronto del médico. Pero recuerden que mm, o sea, trazar de tramadol, petina, fentanilo, morfina, o sea, es trepar para dolores muy, muy altos. Iniciemos, ¿no? Con tamisol,
ketoprofeno, pero eso, o sea, insisto, no es que la enfermera dice, ah, ya, ¿sabes qué? Se me ocurre que le duele mucho, entonces le voy a dar ketoprofeno. No, se coordina porque para empezar nosotros no medicamos, pero se coordina. Doctor, el dolor tiene un EVA de 1 de 6, no, perdón, 6 de 15, 6 de 10. No, yo creo que podríamos dar algo más fuerte, doctor, porque está que la paciente le duele, está que se dobla, ¿no? Está que se agita, se quiere bajar, se quiere parar, no sabe qué hacer. Entonces el doctor te va a decir, ah, ya, ¿sabes qué? Mejor ponle tramadol, ¿no? Tienes razón, el dolor es muy alto. Pero es una evaluación que tú le das al doctor. No es que le dices, ay, le duele mucho. No, ¿cuánto? Dale una cifra. Y para eso tenemos nuestra escala de EVA. Y manejo ambiental del confort también, ¿no? O sea, eliminar los distractores. Mejor dicho, eliminar las causas que le puedan generar el recordar el dolor, el manifestarse un dolor, darle el confort, ¿no? Proporcionarle sábanas limpias, colocarle con una almohada, darle ¿no? Un cobertor, proteger su intimidad, si es que es factible, facilitar que esté la familia, si la paciente está muy crítica y muy delicada, retirar a la familia, ¿no? Y tomar las medidas del caso. Pero cuando es manejo de dolor, es primordial el manejo del dolor primero, o sea, que el dolor disminuya y luego siga avanzando con las demás cosas que se deban hacer. ¿Ya? Entonces, sugerir y verificar igualmente el cumplimiento inmediato de pruebas complementarias, como cuáles, ecografías, tomografías, resonancias, ¿no? Que puedan determinar este origen. Al finalizar, verificar, ¿no? Que tenga también resultados de examen de orina, leucocituria, hematuria, cetonuria, glucosauria, ¿no? Y o, finalmente realizar una cirugía laparoscópica para poder determinar o retirar el origen del dolor, ¿no? Dependiendo de lo que hemos visto, los orígenes que pueda tener, ¿no? Muy bien. Hablamos entonces ahora de lo que son las infecciones del tracto genital inferior y superior. Respecto a esto, deben reconocer ustedes primero anatómicamente, ¿no? La patología, la separación o de pronto aquí, ¿no? ¿Cómo está determinada la patología del tracto genital inferior? ¿A qué refieren a inferior y superior, ¿no? Por ejemplo, infección del tracto inferior, ¿no? Van a presentar una clínica similar como leucorrea, úlcera, prurito o dolor. Y las infecciones del tracto superior o EPIs, ¿no? Infecciones del tracto pélvicas inflamatorias hacen referencia a la infección aguda de cualquier nivel del tracto genital superior, es decir, de la parte interna. Entonces, el tracto inferior se refiere a la parte externa, vulva, clítoris, ¿no? Este, labios. Y la parte superior se refiere a los órganos internos, ¿no? Internos. Entonces, ambos pueden traer infecciones, ¿no? Que pueden llevar a una paciente incluso a sepsis. Es muy raro, es poco frecuente, mejor dicho, porque generalmente cuando ya empiezan las molestias, la persona va y dice, me está molestando, acá me incomoda. No esperan tanto como para que la paciente llegue inflamada, llegue con fiebre, pero hay excepciones, como en todo. Por ejemplo, las pacientes diabéticas, ¿ya? Las pacientes que tienen diabetes, pueden cursar con una vaginosis, ¿no? Y esa vaginosis las lleva a tener un trastorno, ¿no? Cetoacidótico, un trastorno de glicemia severo, que las lleva, ¿no? A un estado de sopor o de shock. Puede pasar, pero no por la infección como tal, sino porque siendo su fisiología ya concomitante con una enfermedad tipo diabetes, ¿no? Los trastornos, o sea, la infección como tal genera trastornos al paciente diabético que lo puede llevar a un estado de emergencia o urgencia. Entonces, no como tal, solamente la vulvaginitis o la cervicitis puede, en una paciente normal es poco frecuente, pero en pacientes que tienen patologías agregadas, lupus o otras que le colocan en inmunidad suprimida, pueden acarrear, ¿no? Cuestiones más severas que pueden acarrear urgencias. Entonces, cuando hablamos del tracto superior, se hace referencia a infecciones agudas de cualquier tipo de nivel o sea que, por ejemplo, endometritis, salpingitis, oforitis, abscesos tubováricos, ¿no? Que ya los escuchamos que vienen con las EPIs, por ejemplo. Y así como una extensión a órganos de cavidad pélvica en sus otras formas más severas. Recordemos que la EPI como tal, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria es ese conjunto de enfermedades, ¿no? Pélvicas, ¿no? Que generan infección, pero refiriéndose, ¿no? Justamente a este tipo de endometritis, apinguitis, ofolitis, que generan justamente ese dolor pélvico, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, lo hemos visto anteriormente, pero lo hemos visto, ¿no? Como parte de un trastorno, pues, para que determina dolor. En este caso, van a haber síntomas, ¿no?
como el dolor en hipogastrio, flujo vaginal anormal, dispareuria, síntomas urinarios, y cuando ya es más severo, va a haber fiebre, leucocitosis, ¿no? Este volumen BCG elevado, son criterios, ¿no? Que determinan infección, como la PCR, ¿no? Y va a haber sangrado vaginal probablemente anormal. O sea, la vagina no sangra, sangra el endometrio en el tiempo de la menstruación. Entonces, si hay un sangrado vaginal, entonces es anormal. ¿Pero a qué le determina un sangrado vaginal anormal? A que pese a que no estás en la menstruación, sangras, ¿no? Entonces, puede pasar. Entonces, infecciones del tracto inferior, ¿no? Es decir, vulva, vagina, inicio de la vagina, cervix, perdón, vagina, labios, ¿no? Tenemos vulvaginitis, cervicitis y úlceras o lesiones vulvares. En el caso de la vulvaginitis tenemos vaginosis bacteriana, vulvaginitis candidiásica, perdón, tricomoniasis. Si se recuerdan este tipo de enfermedades, ¿no? Son de transmisión sexual generalmente, pero recuerden que no todas las vaginosis, ¿no? Necesariamente, más las candidiásicas, todos portamos probablemente en algún punto alguna cantidad de cándida. El tema es que esto se mantiene a resguardo, ¿no? Según el pH de la mujer. Pero recuerden que hay pacientes, volvemos al tema, inmunosuprimidos, pacientes diabéticas, pacientes hasta con lupus. Entonces pueden tener una alteración significativa de esto sin necesidad de que ellas hayan hecho algo significativo. Simplemente que su cuerpo, ¿no? Tiene una respuesta distinta, el pH cambia y esto se genera, ¿ya? Porque están en una situación de debilidad. Las cervicitis, ¿no? Las más significativas de pronto, ¿no? Sucumbidas por o por los gérmenes, como la trachomatis, no, no sé si es la como la no es como la neumococo, pero es la trachomatis, la gonorrea y el micoplasma genital, ¿no? Que también algunos de ellos son de pronto flora del cervix, pero no es tampoco tan normal que estén ahí. Igual, cualquier cantidad de pronto de bacterias que empiecen a incrementar en población van a generar un trastorno, porque si recuerdan, la vagina en realidad no es tan limpia, en realidad es uno de los tubos, ¿no? Contaminados también que tenemos en el organismo. Tiene una flora, perdón, una diversidad de bacterias, ¿no? Que cuando se altera el pH o se altera ese microecosistema ahí, genera trastornos, ¿no? Y ocasiona lesiones, más en pacientes que están suprimidas. Y las úlceras o lesiones vulvares producidas pues, por herpes, condilomas acuminados, chancroide o el chancro sifilítico por el treponema pallidum, ¿no? Que quizás son los más conocidos. Entonces, estas infecciones, ¿no? Muy rara vez, nuevamente, en personas sanas pueden generar este, alguna situación de emergencia o urgencia, pero en personas específicas puede pasar. Ya, y las llamadas EPIs que ya las hemos visto y también las hemos escuchado en el video, ¿no? Esto sí, puede llevar a una emergencia ginecológica a personas o pacientes que también no necesariamente tienen que tener alguna dolencia crónica, ¿ya? Si me dejo entender, como la endometritis, que es la inflamación del endometrio, la salpingitis, que es la inflamación justamente de los tubos, ¿ya? La oforitis, que es propiamente de los ovarios, abscesos del tubo ovárico, ¿no? Como dice su nombre, es absceso en las trompas, en los tubos ováricos. Entonces, esto obviamente son infecciones graves que pueden conllevar incluso a cirugías, ¿no? Para determinar y retirar el órgano que se está demasiado lastimado. Y sí, en algunos aspectos llevan hasta shock, ¿no? Pero generalmente son por el dolor, determinados por el dolor y afrontados a tiempo. De todas maneras, nuevamente vamos a los cuidados de enfermería para ese tipo de patología, siempre la valoración de signos vitales, la búsqueda de dolor, ¿no? Y otros síntomas que puedan agregarse, pero principalmente voy a verificar la presencia de dolor y ese va a ser mi signo de alarma inmediato que me va a decir que algo está pasando acá, porque la infección probablemente no venga sola, ¿no? Como ven, básicamente es estructural y no va a venir sola, ¿no? Va a doler, va a incomodar, va a picar, va a doler, entonces hay que determinarlo por ahí. Intervenciones, administración de medicamentos. Aquí ya hablamos de antibiótico-terapia, ¿no? Porque estamos hablando de infecciones. El manejo de la fiebre, porque como fiebre es ¿no? Un aviso de que el cuerpo está combatiendo una infección. El manejo del dolor, como decíamos, va a haber presencia del dolor y el control de riesgos.
¿ya? Y el control de riesgos. ¿A qué me refiero con el control de riesgos? A que de pronto la paciente no se contamine más allá de lo que ya está contaminada, primero, ¿no? Porque puede que le hagan manipulaciones. Entonces, verificar que el instrumental esté estéril, verificar que el médico use guantes apropiados, no solo para protección de él, también para protección de la paciente. Verificar, ¿no? Que los riesgos que pueda tener la paciente pues sean cubiertos. Y eso también es un aspecto de enfermería. ¿No? Igual con el tema de la antibiótico-terapia, no es el tema de que, ya, no, entonces acá le suelen dar ceftriaxona, doctor, entonces, o le pongo yo la ceftriaxona de frente, ¿no? Entonces hay que determinar cuál es el origen, porque no es lo mismo una candidiasis, no es lo mismo una tricomoniasis, no es lo mismo un herpes, entonces, el dolor puede que esté, el escozor puede que esté, ¿no? Pero ella hay una infección determinada, o sea, definitivamente hay una infección. Entonces, ¿qué le voy a dar? Lo que se sugiere en función a lo que en forma se ve, ¿no? Cuando evalúa el médico, cuando evalúan o ven ustedes también, decirle, doctor, esto parece una candidiasis, ¿no? Le voy pidiendo fluconazol o o qué fúngico le va a dar, o le vamos a hacer exámenes primero, porque a veces toman muestras primero antes de iniciar antibiótico terapia, incluso para determinar si por ahí no hay una ITU agregada, toman muestras de orina. Entonces, rápidamente manejo de la fiebre, manejo del dolor, antibiótico terapia, control de riesgos, ¿no? Y sigo con mis exámenes sugeridos, ¿no? Verificar el cumplimiento inmediato de pruebas complementarias. Por ejemplo, hemograma, PCR, obviamente hemograma para determinar si hay leucocitosis, ¿no? Y otras cosas más. PCR, cultivos, ¿no? Se amerita, ecografía, laparoscopía y o biopsia si hubiese que retirar, ¿no? El motivo de la infección. Como les decía, pasa y ha pasado. Por ejemplo, hay pacientes que vienen por un aborto, ¿no? Y se han hecho su limpieza quirúrgica, su limpieza en algún lado, ¿no? Y luego vienen a los días o a la semana con un dolor, ¿no? Con un dolor en la parte pélvica y con fiebre y con hipotensión al borde del shock, llegando a trauma shock, valga la redundancia. Entonces los médicos evalúan, determinan, piden examen de laboratorio, sale el antecedente de que sí, sí es una limpieza o porque le piden examen beta, ven que el paciente ha estado embarazada. Porque obviamente el beta no se va a desaparecer rápidamente, deja rastro. Se dan cuenta que estuvo embarazada, entonces le preguntan, ¿te has curado? ¿Te han hecho una limpieza? La evalúan, determinan que sí, por ahí todavía hay, ¿no? Y que, por ejemplo, se pudo haber quedado restos placentarios, no han sido correctamente limpiados y eso está generando lesión en el tejido, en el útero, y el útero está teniendo, ¿no? Un estado de infección, ¿no? Y que eso es lo que está generando, pues, justamente que la paciente se choque. Entonces solamente queda entrar a la sala y determinar, ¿no? Si esto va a curar con antibiótico y si no, entra a sala y determinarán si retiran o no el útero, ¿no? Para poder disminuir y quitar el foco de infección, ¿no? Y que la paciente recupere. Pasa, ha pasado, yo he visto, trabajo en UCI y nos ha pasado pacientes que han tenido su cura fuera de manera inapropiada quizás, ¿no? Y llegan al hospital en shock. Entonces, pasa, ¿ya? No descarten eso. Diagnósticos de enfermería para estas intervenciones, las que mencionamos, ¿no? Hipertermia, dolor y riesgo de shock, ¿no? Principalmente el manejo de el dolor, la fiebre, y luego verificar que si tengo shock, manejo el shock, y si tengo un riesgo, verificar, ¿no? Que no llegue al shock, ¿ok? Y esos serían los diagnósticos planteados para lo que es una infección del tracto genital superior e inferior. Cuando hablamos de infecciones, ¿no? No vamos a referirnos directamente al shock séptico, pero recordemos que cuando estamos en emergencia, el shock es lo principal y lo primordial que nos puede llegar y lo que vamos a tener que afrontar rápidamente. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Vamos a ver urgencias oncoginecológicas de manera breve, porque esto generalmente viene ya mencionado. ¿A qué me refiero? Que cuando una paciente es oncológica, probablemente lo mencione, ¿no? Por ejemplo, puede venir una paciente con hemorragia genital, acá como menciona el cuadro. Hemorragia genital, dolor, ¿no? Por alguna masa, una paciente con asitis, una lesión vulvar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Una paciente con hemorragia genital, ¿no? Le vas a preguntar, ¿no? Si es que tiene alguna otra complicación, si está tomando... Y de pronto la paciente te dice, no, señorita, yo tengo cáncer de cervix, ¿no? Y tengo tratamiento, pero de pronto he empezado a sangrar. Y quizás sangre prolijamente, ¿no? Entonces, deben saber que es distinto, no muy distinto, pero deben tener en consideración que es una paciente oncoginecológica.
¿ok? Entonces puede haber hemorragia genital, vulvar, cervical, endometrial, incluso producto del tratamiento oncológico que está recibiendo. Y es por eso importante que no se comunique, la paciente probablemente les comunique, ¿no? Y ustedes tengan en cuenta ello para conversarlo con el ginecológico y o referirlo al servicio que corresponde, ¿sí? Igual, el dolor en relación a una masa pélvica. La paciente puede cursar, ¿no? Con algún tumor o alguna tumoración, por ejemplo, en este caso se menciona una disección abdominal, por ejemplo, anorexia, náusea, vómitos, diarrea, estreñimiento, que también puede ser producto de su tratamiento y puede haber incluso fiebre y dificultad para respirar, porque puede estar, no de pronto inmunosuprimida, ya cursando con fiebre, pero el tema acá era el dolor en relación a la masa pélvica. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ese pequeño tumor que está en alguna parte anatómica de su organismo está creciendo de tal manera que puede, por ejemplo, y lo más común y lo que he tratado de graficar en esta imagen, ¿no? Es que el pequeño tumor localizado, por ejemplo, aquí en la entrada a la vagina, en la entrada, perdón, al útero, genera, pues, ¿no? Una presión y empieza a doler y puede incluso sangrar, o generar dolor o sangrar, ¿no? Y puede que no lo vean hasta que ella refiere el dolor, o puede que ella misma les manifieste que es una paciente oncológica, ¿no? Que está en tratamiento. Entonces, puede haber dolor. La citis es también parte del proceso oncológico, ¿no? Puede haber anorexia, dificultad para respirar, náuseas, dolor, incremento del perímetro abdominal. La citis básicamente, como ven en la imagen, es la acumulación de líquido, ¿no? En el peritoneo, ¿no? Como que va a aplastar un poquito los órganos y va a generar esta presión intraabdominal. Entonces, cuando esta presión es demasiada, obviamente va a empujar los órganos, incluyendo a los pulmones, ¿no? Y va a generar justamente esa presión hacia arriba y va a generar la dificultad respiratoria. Es por eso que van a sentir dificultad para respirar, náuseas, dolor, incremento del abdomen, ¿no? Del perímetro abdominal y lo que hay que hacer acá pues es drenar. Igual, ¿no? Eso también pasa en las pacientes oncológicas, es como una situación esperada en los procesos más finales, ¿no? Donde ya hay alteración de todo. Entonces, puede ya una paciente con ascitis, no descarten que pueda ser oncológica, no descarten que puede ser de origen ginecológico. Lesión vulvar, ¿no? Un prurito vulvar o una obstrucción de vías aéreas, perdón, de vías urinarias puede generar dolor. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Carambas, te perdí. Mm, No quiero. Aquí en la imagen pueden ver, por ejemplo, el cáncer, un cáncer de vejiga que va creciendo, poco a poco puede ir obstruyendo incluso, ¿no? La salida de la orina. De esta manera, la vejiga crece, la paciente puede sentir, ¿no? Incomodidad o dificultad para orinar, ¿no? O generalmente también el mismo tumor como tal puede ir creciendo, ¿no? Y ir lastimando pues toda la estructura, ¿no? Incluso la estructura vulvar. Entonces, son delicados, ¿no? Los temas oncoginecológicos, pero lo que deben saber es que pueden presentarse en su emergencia y no deben descartarlos. Ya, no crean que todo es estructural de manera de una paciente. No todas las emergencias que les lleguen, y justamente ese es el tema, ¿no? Justamente llegan a emergencias pacientes que no son tipo, no son las que no tienen ninguna enfermedad y viene solo por este dolor, esta molestia. Generalmente tienen algo más. Una infección urinaria no te lleva a un shock, pero una diabética sí, ¿no? De pronto, una lesión, ¿no? En la zona genital, no siempre es pues porque se cayó, se traumatizó, puede ser una paciente ginecológica que tiene, oncoginecológica que tiene un tumor en crecimiento, que tal vez no se ha percatado, cosas. Incluso acá no estamos hablando todavía de los prolapsos, pero también pueden suscitarse como urgencias. Yo he visto úteros completos casi afuera del cuerpo, ¿no? Y parecen se ve la piel acartonada, medio blanquecina, pero rosadita en el fondo, o sea, se nota que es piel viva, ¿no? Pero cómo el útero se puede acondicionar para vivir fuera, ¿no? Cosas así.
Entonces, estas enfermedades se definen como aquellas, ¿no? En general, situaciones que pueden implicar un riesgo de vida para la paciente o un deterioro agudo de su estado de salud y pueden estar relacionadas directamente con las complicaciones de una enfermedad neoplásica o indirectamente con complicaciones secundarias al tratamiento, ¿ya? Entonces, probablemente las pacientes oncoginecológicas lo mencionen, ¿ya? Pero si ustedes ven alguna alteración, pregúntenle de frente, ¿no? ¿Usted tiene alguna enfermedad que reportar? ¿No? Si te dicen no, no. Si te dicen sí, te van a decir así, tengo cáncer, ya. Y si te dicen no, entonces comunícale al médico. No es que tú tampoco le sueltes la idea de, mira, tengo un tumor acá que lo estoy mirando, ceñito. O sea, no. Díganle al doctor, doctor, esto se ve distinto, ¿no? Y el doctor hará las pruebas necesarias. ¿Pruebas como cuáles? ¿No? Por ejemplo. Igual, no olviden, en la valoración, inevitable mi búsqueda de signos vitales y búsqueda de dolor y sangrado. En estas enfermedades voy a buscar dolor y sangrado. ¿Ya? Mis diagnósticos, hipertermia, fiebre, dolor, shock y sangrado. Intervenciones, administración de medicamentos, ¿no? Lo que corresponda, si es antipiréticos, si es analgésicos, si es antibióticos, ¿no? O si es, no digamos anticoagulantes, pero por ejemplo, la administración de transamin para lo que son sangrados, ¿no? Manejo de la fiebre, manejo del dolor. Recuerden que la fiebre no solamente es coloco metamizol y me voy, es también manejo de los medios físicos, ¿no? Es el confort del paciente. Manejo del dolor igual, ver mi escala del dolor, ver qué antibiótico sea el más correcto, administrar mis antibióticos, perdón, mis analgésicos de manera adecuada también. Recuerden que el tramadol da náuseas, recuerden que el ketoprofeno no duele a veces al pasar en la vía, ¿no? El metamizol puede generar caída de presión, entonces todo esto hay que tener en consideración, no es solo ya ponle tal cosa, ¿no? Manejo de shock, si veo que el paciente está en shock, tengo que estar previendo, coloco volumen, ¿no? Si no responde a volumen, usaré vasoactivos. Para los vasoactivos recuerden que no se sugiere que no sea en vía periférica porque que genera vasoconstricción y más riesgos. Y en general los controles, el control de riesgos, ¿no? Sugerí verificar cumplimiento inmediato de pruebas complementarias, hemograma, PCR. Aquí ya entramos con bioquímica, que es algo que no se ha visto antes, bueno, no en las diapositivas anteriores. ¿Por qué bioquímica? Porque cuando son pacientes oncoginecológicas no son pacientes solo ginecológicas, son pacientes que vienen probablemente con alguna patología oncológica agregada. Significa que puede haber alteración, producto incluso de su mismo tratamiento, puede haber alteración de algunos criterios bioquímicos agregados, ¿no? Producto del tratamiento, producto del mismo proceso de infección, ¿no? Por ser pacientes que vienen básicamente con dos cuestiones agregadas. Verificar proteínas, ¿no? Ecografía y en el caso de las ascitis, paracentesis, ¿no? Para disminuir la presión intraabdominal y permitir que la paciente ventile mejor, en tanto, ¿no? Sigue el proceso del tratamiento de su enfermedad, ¿ok? Entonces, sí, 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 aparecen enfermedades o urgencias oncoginecológicas en nuestras emergencias. Sí, sí vienen. Muy bien, sigamos. Qué bueno que no se va el internet esta vez. Hablemos del caso clínico 1. Para los que estén atentos pueden escribir en el chat. Tenemos una mujer, por favor, quiero que determinen qué puede estar ocurriendo con esta paciente. Escríbanlo en el chat. Una mujer adulta madura de 36 años, multípara, ¿ya? Refiere que dice, no le pasa la regla hace más de 15 días. Moja unas 3 toallas diario con discretos cólicos y refiere que no ha tenido golpes ni caídas y tiene un resultado de su unidad beta de 3,9, ¿no? En un examen de sangre. Y una ecografía que evidencia una presencia de quiste ovárico derecho con endometrio discretamente engrosado. Refiere que utiliza método de cuidado para la anticoncepción, ¿no? La ampolla mensual hace casi 2 años y que se la coloca el primer día de la menstruación. Su último resultado de Papa Nicolau fue hace 2 años y salió negativo y actualmente se siente débil, variada y piensa que ha perdido mucha sangre, ¿no? Entonces, uno de los datos que nos dan, ¿no? Es que la paciente ha estado sangrando mucho y tiene 3,2 de beta, ¿no? Entonces, 3,2 es menor a 5 a 50. Si es menor de 5, no, no está embarazada, ¿ok? Entonces no está embarazada. Genial, su anticoncepción está funcionando.
¿no? ¿Ves? Mujeres no embarazadas, menores de 5. ¿Con cuánto estaban? 3.2, ¿no? No está embarazada. Primer dato. 3.9, ya, no está embarazada igual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sangra tanto? 15 días de sangrado. ¿Eso es una regla normal? Estamos frente a una emergencia, ¿no? Una paciente que sangra 15 días, se siente débil, mareada, ¿no? Una urgencia. Pero está sangrando crónicamente, pero ojo, está sangrando. Ajá. A ver, ¿qué nos dicen? No, no es normal, así es. No es normal. Entonces, esta paciente, el otro dato que nos dan es su anticoncepción, ¿no? Ella se coloca en la ampolla mensual. Qué importante es saber cómo colocarse esa ampolla. Y es por eso que no es que yo digo, ah, ya me voy a cuidar de aquí en adelante con la ampolla. Me voy feliz, me compro mi ampollita, me la pongo cada vez. Me olvido una semana, me la vuelvo a poner. Bueno, me olvidé, cada vez que me acuerdo, me pongo. No me acuerdo exactamente el mes pasado cuándo fue, pero me lo pongo porque me vino la regla. Y me la pongo cada vez que me viene la regla. Entonces, muchas veces la indicación de la ampolla mensual es que te la coloques cada 28 o 30 días. Dice el inserto, ¿ya? De todas maneras, eso es evaluable por el médico. Un médico tiene que indicarte esto. Alguien que conozca, ¿no? Tu ciclo, que determine cuál es la mejor ampolla que debes usar, si puede ser este hormonal, 2 veces hormonal, o sea, que tenga dos agregados hormonales, que mejor sea la trimestral, ¿no? También con antecedentes de si tienes, cómo están tus hormonas, con exámenes previos de laboratorio para determinar cómo están tus hormonas, si tienes hipotiroidismo, tendencia al hipertiroidismo, cosas así, ¿no? No es solamente. Entonces, esta paciente, al parecer, no, solo se fue y se decidió colocarse ampolla del mes. Entonces, ¿qué nos dice? Ah, vean el video, voy a ponerlo un poco más grande para que lo vean mejor, ya que estamos aquí. Anticonceptivos hormonales inyectables. Los anticonceptivos hormonales inyectables previenen el embarazo inhibiendo la ovulación. A la vez engrosan la mucosa cervical, la cual impide el paso de los espermatozoides al útero. Tienen un efecto anticonceptivo de 1 o 3 meses dependiendo de la presentación utilizada. Uso correcto de los anticonceptivos hormonales inyectables. Existen 3 presentaciones. Las que contienen hormonas combinadas se aplican cada mes. Las que tienen una sola hormona pueden ser bimestrales o trimestrales. Es necesario acudir al ginecólogo para la aplicación de cualquiera de sus presentaciones. Se administra dentro de los primeros días después de la menstruación. El periodo exacto lo define la presentación usada. Es importante programar con el médico todas las aplicaciones. Si la siguiente inyección no se administra en el periodo indicado, se recomienda utilizar una protección adicional, como el condón, hasta la siguiente aplicación. Ventajas. Son seguros y eficaces. No afectan la fertilidad a largo plazo. Reducen los dolores menstruales y la anemia. Disminuyen la probabilidad de cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Desventajas. No protegen contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Existen ciertas contraindicaciones para su uso, por lo que es importante acudir al médico para que indique si este es el método anticonceptivo más conveniente. Entre los efectos secundarios más comunes están los siguientes. Pueden provocar náuseas y mareos. En ocasiones pueden generar dolor de mamas. Pueden provocar dolores de cabeza y cambios de humor. Pueden generar sangrado menstrual leve, irregular o inexistente. Una vez suspendidos, regresa a la normalidad entre 6 y 18 meses después. Pueden provocar cambios en el apetito o aumento de peso. Efectividad. Utilizados correctamente, pueden tener un 99% de efectividad anticonceptiva. Si se olvida aplicar la inyección en la fecha indicada, baja el porcentaje de eficiencia y aumenta el riesgo de embarazo. En resumen, este es un método anticonceptivo altamente efectivo si se usa correctamente. Como es un tratamiento hormonal, es muy importante que la mujer acuda con su médico para que lo recete. Recuerda, los anticonceptivos hormonales inyectables no protegen contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Muy bien.
Entonces, ¿frente a qué estamos con este caso clínico? ¿Mm? ¿Es una EPI? No. Es un sangrado normal, ¿verdad? Un sangrado normal estándar, probablemente producido por el mal manejo o el manejo inadecuado, mejor dicho, de la anticoncepción, ¿no? Que se ha sugerido, ¿ya? Y pasa 15 días, la paciente había bajado ya cuatro unidades de hemoglobina, ¿no? Así es, muy bien, yo. Sí, pues es producido un sangrado normal producido por una indebida, por el uso del método hormonal de manera inadecuada, ¿no? Así es, la paciente había bajado ya, como le decía, la hemoglobina en 4 puntos en 15 días promedio. No estaba embarazada, ¿no? Todo indicaba que no tendría mayor dificultad, solo que quizás el método hormonal que estaba usando no era el adecuado. Y vino sangrando, ¿no? Y refería justamente eso, 15 días, todos los días moja 3 toallas grandes, todos los días moja todo el día. Entonces eso nos preocupaba, le preocupaba a ella. Y obviamente le indicaron entre el tratamiento, por ejemplo, el famoso Transamin, ¿no? Para disminuir los sangrados. Entonces, importante, ¿ya? Y una cosa así muy leve, si la señora no venía, probablemente hubiera seguido bajando la hemoglobina, ¿no? ¿Y qué escucharon? ¿En cuánto tiempo se regula? Hasta en 18 meses, un año y medio después, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado también cuando vean a sus pacientes. También parte de ser enfermero es educar, ¿ya? Muy bien, sigamos con la parte que sigue, que es la parte quirúrgica. Hablemos de complicaciones, ¿no? Cirugías ginecológicas. Ya, ok, por ejemplo, mi paciente llegó, ¿no? Eh, Hay situaciones que pueden conllevar a una laparotomía o a una laparoscopía, ¿no? Laparotomía es cuando es una cirugía abierta. Y bueno, y quieren saber o no, o es incierto de pronto qué cosa puedan encontrar. Y una laparoscopía de pronto es con manipulación mínima, ¿no? ¿No? Y básicamente son para cuestiones que son no tan gruesas de ver y son un poco más objetivas, ¿no? De manejo. Por ejemplo, en una laparotomía vamos a ver para una perforación uterina. De pronto la paciente, no sé, pues está manejando su bicicleta, se cayó, el timón se le incrustó, o coso por ahí, porque puede pasar un accidente de tránsito, que es lo más común, ¿no? Y hubo una perforación uterina, no sé, le cayó un vidrio y la atravesó. Entonces entra a sala de operaciones, ¿no? Sale de sala de operaciones y se queda con nosotros. Probablemente posterior a eso pueden haber situaciones de riesgo si es que de pronto algo no sucede o no pasa como esperamos. Si tengo una paciente que ha tenido perforación uterina, entonces cuando sale de sala yo debo buscar dolor intenso, si hay dolor, si hay persistente, ¿no? Si hay distensión abdominal y debo cuidar justamente que la herida no haya dehiscencia, que esa distensión abdominal le va a doler el tejido, manejo del dolor. Puede haber sangrado vaginal abundante, con hematuria y hipotensión, y más que nada, si es que dentro de la perforación uterina, al tratar de maniobrar con la perforación uterina y reparar el útero, tal vez puedan haber tocado por ahí la vejiga, entonces puede haber hematuria, y si hay sangrado abundante, incluso intraabdominal, puede haber hipotensión. Incluso puede haber habido esto, ¿no? Puede haber sido leve, y dijeron, ya, bueno, la paciente que se vaya a su casa está de alta y todo, ¿no? Porque es una cosa chiquita, ¿no? Pero, tal vez te sonaron bien un vaso. Y a los días o al día siguiente viene la paciente urgente, ¿no? A trauma shock porque está diaforética, hipotensa, y le duele el abdomen, le han operado hace 2 días, te dice la señora, y de qué le han operado, no, tuvo una perforación abdominal. Ah, sí, pero todo dice que estuvo bien, ecografía. Ven la ecografía y ven ahí un charco de sangre alrededor, ¿no? De la cirugía. Entonces la paciente se está chocando, está sangrando, solo que la sangre no sale, está por dentro. Entonces puede pasar que a tu emergencia llegue una paciente que ha sido operada recientemente de algo y te esté generando, ¿no? Esté haciendo alguna situación de emergencia, de urgencia, perdón. Una paciente que ha estado con infección, por ejemplo, ¿no? Igual la operan, también puede haber dolor abdominal, fiebre y leucorrea, ¿ok? A una paciente, ¿qué más puede haber? Después de la laparotomía puede haber infección justamente, ¿no? También puede haber sangrado, ¿no? Lo que decíamos.
Puede haber sangrado vaginal con caída, ¿no? De presión arterial. Y bueno, hiponatremia dilucional. Puede ser que pues la mandaron a su casa y le dijeron, ¿sabe qué, señorito? Se hidrate en su casa. Porque a veces pasa en las clínicas particulares donde te dan alta al día siguiente después de tu cirugía. Te mandan a tu casa con tu cloruro, que te hidraten en tu casa y al final la paciente viene con hiponatremia, ¿no? O la medicación que le han dado le genera hiponatremia. Entonces puede pasar después de la laparotomía, ¿no? Estas urgencias, que las mandan a casa de pronto o las mandan las mandan de alta, ¿no? Y vuelven con alguna de estas situaciones. ¿Ya? Sí pasan. Después, respecto a la laparoscopía, bueno, también puede haber complicaciones como hemorrágicas, infecciosas igual, complicaciones digestivas, incluso urinarias y complicaciones propias de la pared, ¿ya? Complicaciones hemorrágicas como qué, dehiscencia de la sutura, hematoma de la cúpula vaginal, ¿qué más tengo acá? Hemoperitoneo, ¿no? Lo que les explicaba que pasa también en la perforación uterina. Solo que esto es más delicado, ¿por qué? Porque como esto es cerrado, después que colocan todo el laparoscópico, sacan, y si no han cerrado bien, o no han no han cauterizado bien, no han cosido bien por dentro, esto sangra o hace dehiscencia y no se van a dar cuenta. Porque a diferencia de esto, donde ellos abren, miran, este de acá, entran con una cámara, ¿no? Y la manipulación y la visión, la visualización en vivo es menor. Entonces pasan situaciones. Infecciosas como qué, puede haber después de ambas cirugías absceso pélvico, infección del tracto urinario, pielonefritis, ¿no? Complicaciones digestivas como que, como hilo paralítico, obstrucción intestinal, lesiones, ¿no? De víscera hueca como peritonitis, de pronto en la cirugía se les pudo pasar y lesionaron algún órgano hueco. Complicaciones urinarias como lesión vesical, lesión uretral, ¿no? Al manipular los órganos circundantes pueden lesionar, ¿no? Y no darse cuenta y esto después de días venir con una lesión significativa, ¿no? Complicaciones de la pared como hematoma de la pared abdominal o o de la herida operatoria, que también a veces pasa, o infección propia, ¿no? De la herida operatoria. Incluso hernias decisionales. Y esto es parte de los tejidos, ¿ya? De cómo se altera el tejido y cómo queda. Entonces, para que veamos nada más un poquito, algunas imágenes. Ay, caramba, no fue un berreo. Aquí. Sangrado genital. Bueno, operaron, tal vez no cerraron un vaso. La mandaron a su casa, todo parecía bien, pero ha estado goteando día tras día, se genera un sangrado anormal, ¿no? Puede ser producto de una laparostomía. Puede haber acá también una infección, manipularon el útero, quizás algún ente contaminante se incrustó, cerraron la cirugía, ¿no? Y finalmente terminan una infección. 2, 3 días viene, una semana después viene, con dolor intenso, con ¿no? Tumefacción, hipotensión, verifican que hay una endometritis, ¿no? Severa, producto de la manipulación de una cirugía, y terminan sacándole ese órgano para evitar que la paciente fallezca. Acá tenemos, por ejemplo, visualmente, ¿no? Como puede haber absceso aquí en los bordes de esta cirugía, que es no es una laparotomía porque ha sido abierta. Laparoscópica es esta, ¿ven? Una laparotomía. Laparotomía, laparoscopía, donde entras con un trocan, con una cámara, y todo lo que ven, lo ven a través de esta cámara. Acá está la pared cerrada, lo único que hacen es hincar. Es por eso que cuando salen de una laparoscopía, lo que ven ustedes no son suturas como esta, sino ven pequeños puntos pegados con una gasita en cuadradito. Es todo lo que van a ver. La manipulación es mínima, ¿no? Es mínimamente también invasiva. Pero el tema es que si algo se lesiona, no lo van a poder ver a tiempo, ¿ya? Es por eso que es muy delicado. Y como ven aquí, también la vejiga, esta es la vejiga, está muy cerca del útero. Entonces, cuando manipulan el útero, tranquilamente le pueden dar a la vejiga si no tienen cuidado. Es por eso que colocan una sonda Foley, para que esta vejiga siempre esté pequeña y contraída y haya menos riesgo de tocar la vejiga durante la cirugía de útero. ¿Ok? Entonces, miren cómo acá está la vejiga tan cerca del útero. Acá atrás nomás está, ¿no? Los intestinos, el ano, ¿no? Y los intestinos gruesos y el ovario, bueno, parte de lo que es lo anexial, ¿no? El útero, la trompa y su ovario. Entonces,
para que se hagan una idea, ¿no? De cómo un hemoperitoneo. Por ejemplo, fíjense que acá no cierra bien y se genera salida de sangre, se genera un hemoperitoneo. O de pronto algún contaminante entró con alguna de las pinzas, una infección, ¿no? Y bueno, esto nada más para que vean la figura de un embarazo ectópico, ¿no? Cómo el pequeño bebé se instala en la trompa, crece, crece, crece tanto que luego, ¡pum!, rompe la trompa y se genera un sangrado. Y esto también es un riesgo. La paciente puede fallecer en horas producto de este sangrado. Llega a la emergencia igual chocada, diaforética, hipotensa, diaforética, con dolor intenso. Le toman una ecografía, verifican que es un diagnóstico de embarazo ectópico, que hay un hemoperitoneo producto de esta ruptura y entra a sala de operaciones donde terminará con una cirugía abierta probablemente para retirar rápidamente y de emergencia esta situación. ¿Ok? Entonces, sí, sí, también llegan ese tipo de emergencias a las emergencias de sus hospitales, ¿no? ¿Por qué suceden? Muy bien. Ajá, muy bien su acotación. Tiene un control, no, un poco tardío de su PAP de hace 2 años. Muy bien, gracias por la participación. A ver, hablemos ahora. Creo que se ha bajado un poco la luz. Veamos un video. Igual, sacar esto. Vean una cirugía. Vino a cambiar la cirugía ginecológica, ya que en lugar de hacer accesos abdominales, entrar por el abdomen de la paciente para quitar un quiste de ovario, quitar un útero, la salpingectomía o la esterilización quirúrgica de la paciente, esa plataforma nos permite hacer de forma laparoscópica, mínimamente invasiva y a través de vagina. Vamos a lograr grandes beneficios y uno de los principales es que la paciente no tiene cicatrices o abdomen, para evitar incluso lesiones en los órganos vecinos del útero, dándonos más confianza como cirujanos y eso nos permite más control, menos daño, menos sangrado, mejor recuperación. La cirugía, en nuestro caso, ya vamos por 1 hora, una histerectomía, que es la cirugía más grande. Cirugías más pequeñas van de 20 a 40 minutos y la recuperación depende de la cirugía. Puede ser ambulatoria, se puede estar medio internamiento en el hospital e irse para la casa en los casos de quistes de ovario, en los casos de esterilización quirúrgica, en los casos que son más pequeños. En los casos de histerectomía, realmente se reduce a un día, pero la paciente va con menos dolor, menos analgésicos y se incorpora más rápido a su trabajo. Lo que viene nuevo son robots. Vamos a manejarlos a nivel vaginal para poder hacer este tipo de cirugías y eso está a 3, 4 años. Somos los primeros en Latinoamérica de hacerlo, así que vamos a ser los primeros también en robótica aquí en el Hospital Clínica Bíblica. Estamos evolucionando para que haya menos complicaciones, menos dolor, una mejor recuperación y poder resolverle muchos problemas que la mujer puede estar teniendo en estos momentos. Por eso los invitamos a que nos contacten, busquen la valoración y puedan acceder a las ventajas que tiene la técnica B-Note para ustedes. Gracias. En este video hablan de la técnica B-Note, que es una técnica mínimamente invasiva, según lo que manifiestan, ¿no? Que ingresan por el útero, ingresan para hacer una histerectomía, por ejemplo, que es la cirugía más grande, pero hacen otras cirugías más pequeñas con este mismo sistema, de tal manera que ingresan por la vagina, entonces ya no realizan el corte, ¿no? Ni la laparoscopía. Aprovechan que entran por la vagina para hacer todo el procedimiento y así evitan, ¿no? Justamente los riesgos que hemos visto antes, ¿no? Y que es, bueno, un tratamiento innovador, ¿sí? No lo he visto en vivo, pero he visto histerectomías vaginales, ¿no? Que obviamente no tienen este plastiquito, me parece. Bueno, pero el punto es que se trata, ¿no? La medicina siempre trata de mejorar y de evitar justamente estos riesgos innecesarios. Muy bien. Hablemos de las complicaciones de cirugías vaginales y mamarias, que también pueden ser que lleguen a sus emergencias. La cirugía vaginal, ¿no? Puede acarrear infecciones, hemorragias y también situaciones urológicas, muy similar a las otras complicaciones, ¿no? Solo que cuando hablamos de cirugía vaginal, hablamos de cirugías un poco más externas, ¿no? Tenemos como en la situación infecciosa podemos encontrar leucorrea, fiebre, dolor, taquicardia. Cuando son hemorrágicas, principalmente sangrado, dolor, y cuando tienen tema urológico, puede haber retención urinaria o alguna lesión del tracto urinario. Como decíamos, la vejiga se acerca, ¿no? Muy cerca. Puede salir lesionada ante cualquier cirugía en vagina o incluso en órganos más internos. Y respecto a la cirugía mamaria, recordemos que existen patologías.
porque ahora que está de moda la cirugía mamaria, ¿no? Antes solamente era reconstructiva o por temas de tumoración, ahora también es por una cuestión estética. Entonces vamos a encontrar seromas, dehiscencias, hematomas, abscesos y a veces, ¿no? Incluso la presencia de cuerdas axilares. ¿Cómo son? Así. Por ejemplo, acá tenemos una vesicovaginal. Es una fístula. Una fístula que comunica la vejiga con la vagina. La vejiga con la vagina, ¿no? Entonces una fístula vesicovaginal, que puede ser, ¿no? Producto de una cirugía, una quizás mala manipulación, donde al final terminó lesionando justamente de una cirugía vaginal que de alguna forma terminó complicándose y generando una fístula con la vejiga, ¿no? Obviamente eso tiene sus situaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un hematoma de mama derecha en el postquirúrgico de una mamoplastía en aumento. Ven acá la sutura, parece que le colocaron el implante, ¿no? Por acá, por la areola. Y bueno, se ha generado un hematoma significativo. ¿Ok? Entonces, hay repercusiones. A veces las mandan a su casa después de la cirugía, toda protegida y cubierta. Le dicen vuelves a tantos días, ¿no? Para verlo. Pero la paciente manifiesta dolor, que al inicio se cubre con analgésicos, pero luego, cuando descubren o en el proceso no mejora o no sale como se espera, tal vez la paciente hace rechazo al implante, tal vez la paciente tuvo algún contaminante durante la cirugía y no se aprecia en el momento. Más cuando está cubierto con antibióticos. A veces se aprecia a la semana y vienen con situaciones como estas, donde hay necrosis. Miren, por ejemplo, acá hay necrosis parcial del complejo areola-pezón en una mamoplastía de reducción y aumento, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Y esto es a lo que se refiere con el cordón, ¿no? Cordón axilar visible. ¿Ven cómo se pronuncia todos los ganglios de la axila? Producto de una cirugía mamaria, ¿no? Esto me está diciendo a mí que acá hay una potencial infección, que acá se está librando una pelea, ¿no? Magna respecto a esta cirugía que potencialmente puede estar en infección. Un drenaje postoperatorio. Uy, se coló esto, ¿no? Por acá seguro han colocado drenajes y acá se ve. Entonces, esto es lo que, ¿no? Son parte de las complicaciones de cirugías vaginal y cirugías mamarias, ¿ok? Entonces, puede que lo vean y si lo ven, más o menos se ve así para que lo reconozcan. En ese sentido, ¿qué vamos a hacer? En ambos casos, tanto para las complicaciones en general de cirugías, ¿no? Cirugías, igual valora mis signos y síntomas. Si hay dolor pélvico, sangrado, fiebre, leucorrea, ¿no? O dolor en la zona de la cirugía en general, ¿ya? Y signos y síntomas de infección en la zona de la cirugía, ¿ya? No solo de infección, sino también, como menciona acá, si hay dolor, si hay sangrado, si hay fiebre, si hay dolor abdominal, hay pérdida de conciencia, ¿no? Y mis diagnósticos de enfermería sugeridos, dependiendo del hallazgo, hipertermia, dolor, shock, sangrado, ¿ya? Obviamente, hipertermia, si hay infección, dolor, porque puede haber dolor ante esa infección también, shock si la infección es demasiado severa, y sangrado que puede estar o no acompañando la infección, ¿ok? Intervenciones, uy, caramba, me fui. Intervenciones, administración de medicamentos, manejo de la fiebre, manejo del dolor, manejo del shock, si hubiese, control de riesgos, que ya los explicamos, ¿no? En este caso, mucho el tema de la intimidad, mucho el tema de la discreción, probablemente vengan igual, ¿no? Si es una paciente que tiene una cirugía y viene chocada por el tema de que tiene una infección ya contundente, entonces igual, proteger su intimidad, por más que la mama sea lo que van a estar evaluando constantemente, o por más que sea la vagina lo que vayan a estar evaluando constantemente, proteger su intimidad, ¿sí? Como mujeres, ¿no? Sugerir verificar cumplimiento inmediato de pruebas complementarias, hemograma, PCR, bioquímica, perfil de coagulación por si hay sangrado, cultivos, incluso cultivar las secreciones, radiología para ver el daño o la lesión en caso de ser mamaria, ecografía, ¿no? Transvaginal, hasta incluso ecografía renal para ver si hay alguna fístula, alguna lesión, ¿no? Más agregada,
y una tomografía abdominopélvico. Es lo que se le va a sugerir al equipo, ¿no? Dependiendo de la lesión que encuentre, el tipo de cirugía que ha tenido, para poder determinar, pues, qué se puede manejar. O sea, obviamente, si tengo una infección, lo principal es sacar ese foco de infección para que la infección, valga la redundancia, disminuya y el paciente supere este proceso de enfermedad. En tanto no saquen ese foco de infección, el paciente no va a mejorar y va a terminar falleciendo, producto del shock, ¿ok? Entonces, esa siempre ha sido la sugerencia. Si se puede controlar con antibiótico terapia, genial. Si el paciente disminuye la fiebre en el proceso de los días, bien. Pero si es que no disminuye la fiebre pese a los antibióticos, entonces probablemente el foco sea que va a tener que ser extirpado, ¿no? Y eso también lo pueden determinar a primera mano los médicos. Si tienen ahí un útero que está ya prácticamente con el tejido tan lastimado que parece gelatina, entonces hay que sacarlo. Igual, si tengo una mama de esas características, entonces no hay más que hacer, hay que retirar todo ese tejido, ¿no? Porque está lastimando a la paciente, la está colocando en riesgo de vida, ¿ok? En general para las cirugías, ¿ya? Muy bien. Acá de todas maneras quería mostrarles respecto a las complicaciones de reducción mamaria acerca de los eventos adversos, ¿no? Recuerden que tampoco no es que todas las cirugías mamarias terminan mal, ¿no? Pero hay que tener consideraciones. Escucha. Las complicaciones postoperatorias son eventos adversos fortuitos, inesperados, que ocurren por casualidad y que pueden alterar profundamente el postoperatorio normal de una paciente. Se pueden clasificar en tempranas, que son aquellas que ocurren en las primeras semanas de postoperada, o tardías, que son aquellas que ocurren meses o años después de tu cirugía. En promedio, el 25%, es decir, una de cada 4 pacientes, puede tener una complicación después de una reducción mamaria. Afortunadamente, el 95% de estas son complicaciones menores que se recuperan rápidamente y sin secuelas, como por ejemplo alteraciones de la cicatrización, seromas e infecciones localizadas. Las complicaciones mayores, como hematomas, alteraciones permanentes de la sensibilidad y necrosis o pérdida de tejidos, son muy raras, ocurriendo en menos del 5% de los casos. Recuerda, prevenir es lo más importante. Muchas gracias y sigue preguntando. Así es, se han preguntado. Muy bien. Hay patologías mamarias de urgencia. Por ejemplo, la presencia de un tumor benigno o un tumor maligno. Patologías mamarias de urgencia como de origen infeccioso, como las mastitis, galactoforitis, absceso, ¿no? Acá, por ejemplo, una mastitis contundente. O traumática, ¿no? O anomalías de desarrollo y otras. ¿Ya? ¿Por qué de urgencia? Porque puede que no coloquen en riesgo inminente la vida de la paciente, pero están generando, ¿no? Un trastorno que en el tiempo, ¿no? Horas, podría generar una situación de vida, riesgo de vida, ¿no? Dice, pero si una mastitis, ¿cómo va a llegar a un riesgo de vida? ¿No? No, sí. Volvemos al tema de los pacientes diabéticos, pacientes inmunosuprimidos o mamitas que han dejado pasar mucho tiempo estas urgencias producto de X cosas. Y sí es raro, no les voy a decir que no, que venga una paciente con mastitis haciendo fiebre y queriendo chocarse. Pero si esta paciente fuese diabética o tuviese alguna enfermedad, ¿no? De inmunosupresión, créanme que va a pasar, puede pasar, ¿no? El tema de los ganglios, la presencia de tumores, ¿no? También puede generar estragos en el cuerpo de la paciente y colocarlo en un riesgo de vida, no urgente, perdón, no inminente, pero sí potencial, ¿no? Puede venir con fiebre. Recuerden que principalmente el shock trauma viene en pacientes con dolor o con infección. Y el dolor de infección es tal que genera shock, porque lo que ustedes atienden en trauma shock es shock. Como este es un diplomado de emergencias, yo entiendo que ustedes principalmente van a verificar las patologías que vienen para trauma shock y las que vienen a sus tópicos, ¿no? Por urgencias. Estas son, ¿no? Y sí, seguramente les va a caer casos de pacientes con mastitis o pacientes que tienen algún quiste y un dolor intenso, ¿no? O que ya estén haciendo, pues, ¿no? Alguna infección o inflamación con los ganglios inflamados, ¿ya? Entonces, puede pasar, y puede pasar producto de un tumor, y puede terminar siendo una paciente oncoginecológica, porque, ojo, ver mamas también es gineco, no se olviden. En este caso, igual, valoramos signos y síntomas, valoramos el dolor, sangrado, galactorrea, fiebre y otros signos inflamatorios, cambios en el estado de conciencia, cambios morfológicos en la piel de la paciente, si hay vómitos, si hay dolor abdominal.
Mis diagnósticos principales, porque estoy en búsqueda de una infección más que un sangrado, hipertermia y dolor, porque acá no hay alteración del tejido, si se dan cuenta. Entonces, principalmente hipertermia y dolor. Busco fiebre y busco, o sea, busco infección, ¿no? Y si esa infección le genera dolor. Intervenciones, las que ya manifestamos. Administración de medicamentos, manejo de la fiebre, manejo del dolor, control de riesgos, exámenes como pruebas complementarias, hemograma, perfil de coagulación, radiológicos, ecografía, mamografía, ¿no? Para determinar qué. Muy bien. Y sigamos avanzando. Y acá tenemos, por ejemplo, esto sí es delicado y todos deben saber que en sus hospitales deben existir protocolos para el manejo de pacientes que han tenido, ¿no? O que se sospecha que han tenido una agresión sexual. Entonces, vamos a definir, ¿ya? Porque esto es importante que ustedes reconozcan qué es una agresión sexual. Recordemos que esta, si bien es cierto, tiene mucha referencia a las diapositivas en una guía española, porque acá en Perú no hay diferenciación entre emergencias ginecológicas y emergencias obstétricas, ¿no? Sin embargo, en otros países sí. Y dentro de las emergencias ginecológicas, ¿no? Están las agresiones sexuales, porque corresponde a una emergencia. Hay pacientes que vienen muy, ¿cómo les digo? Muy lesionadas, ¿ya? Porque no solo acarrea el tema de la agresión sexual como tal, sino el forcejeo y a veces la agresión física que sufren producto o dentro de todo el contexto, ¿no? Entonces, corresponde muchas veces, vienen, ¿no? Como emergencia y así. Entonces, tenemos definiciones. Agresión sexual es cualquier atentado contra la libertad sexual realizado con violencia o intimidación. Ojo. Violación es cuando la agresión sexual consiste en la penetración del órgano sexual masculino por vía vaginal, anal o bucal o la introducción de cualquier objeto, ¿no? O miembro corporal por la vagina o la boca. Y un abuso sexual corresponde a cualquier atentado contra la libertad e indemnidad sexuales en los que se actúa sin medir violencia o intimidación y sin consentimiento, ¿ok? Entonces, cuando esta paciente ha sido atendida, se considera como criterios para que se hospitalice no solo el hecho de las lesiones importantes, no solo que sea necesario ampliar, ¿no? estudios respecto a sus patologías, sino también como una alternativa, el centro debe servir como un sitio de acogida cuando la protección de la paciente no esté asegurada. Es decir, cuando la paciente manifieste que tiene miedo de que su agresor, por ejemplo, esté fuera, ¿no? Y yo la esté esperando. O, ¿no? Básicamente, ella manifiesta que se siente, o sea, tiene la necesidad de ser resguardada, ¿ya? Entonces es muy importante acá, no solamente el tema de la cautela, ¿no? De la protección a esta paciente, no solo por la agresión física y las lesiones que pueda contener, puede haber lesiones en tejidos, en órganos estructurales, ¿no? Obviamente. Entonces, pero más allá de esto también está ¿no? La lesión de la parte emocional de la paciente. Entonces, el dolor acá, perdón, los diagnósticos de enfermería acá, aparte del dolor, ya entran, ¿no? Aspectos como el temor, aspectos como el deterioro de la interacción social, porque no va a ser una paciente que te cuente de buena primera lo que le ha pasado. Probablemente haya que indagar y probablemente no te lo diga de inmediato, ¿no? Hay que llamar a psicología, hay que llamar al servicio social, hay que buscar la mejor manera de conversar o comunicarse con la persona, como siempre les digo, darle la seguridad y el confort que buscan cuando llegan a una unidad y que ellos se sienten lastimados o se sienten disminuidos en su capacidad de autoseguridad. Entonces también recuerden que haya una baja autoestima situacional producto del evento, ¿no? Entonces los cuidados de enfermería no solamente están acompañándose, y en realidad no solo en este caso, en todos los casos, ¿no? Deben acompañarse también de apoyo emocional, ¿ya? Fuera de la administración de medicamentos, ¿no? Que sean para la necesidad que la paciente requiera, sea por el dolor, sea por la infección, sea, ¿no? Hasta cirugías, ¿no? Que puedan ser necesarias. Se debe manejar también el dolor, el control de riesgos, como decíamos, verificar que tenga su intimidad protegida, que que tenga, ¿no? Su espacio, su privacidad, ¿no? Que pueda manifestarse ella cuando ella desee, como ella desee, ¿no? Y así, cautelar mucho con apoyo emocional.
y verificar pues siempre, ¿no? Ya la parte que corresponde a la parte fisiológica, el cumplimiento inmediato de las pruebas complementarias, igual, hemograma, perfil de coagulación, radiología, lo que le corresponda, ecografía, y no olvidarse las interconsultas a servicio social, psiquiatría y psicología, porque la va a necesitar. Esto no es, no como que ese es un sangrado pélvico, a veces uno ya sabe qué cosa puede tener según lo que ha hecho, no como por ejemplo un aborto y vienes luego con tu infección, entonces sabes que hay un riesgo, pero en este caso es distinto, es una situación que conlleva mucho, ¿no? El tema no solo de la violencia física, sino también hacia sus emociones y su integridad, ¿no? Y es una persona vulnerada. Entonces, a todos los diagnósticos que puedan venir en la parte fisiológica, agréguenle mucho, ¿no? En estos casos, más que otros, el aspecto socioemocional, ¿ya? Tengan en consideración ello. Y sí, o para que recuerden, ¿no? Existen líneas de ayuda, la línea 100, ¿no? Que es para atención especializada sobre violencia familiar, sexual, ¿no? O en temas afines, que también tiene su chat 100. Hay también centros de emergencia mujer, los CEM, ¿no? Y los centros de atención para personas agresoras, los CAI, ¿ya? Entonces, es dato. Esto es sí de acá de nuestro país, Perú, ¿ya? Y así. Un caso clínico 2, a ver, para avanzar, casi casi acabar. Tenemos un caso clínico. Tenemos una paciente mujer de 26 años que ingresa a la emergencia con signos de diaforesis, temblores, dolor pélvico y de cintura, que se irradia hasta la espalda y tiene signos vitales con 39 de temperatura, frecuencia cardíaca en 128, frecuencia respiratoria en 28, presión de 89,45 y una saturación de 92%. Refiere haberse practicado una limpieza hace unas semanas. Al examen físico presenta lesiones vulvares y secreción vaginal blanquecina, tipo requesón, con discretos rasgos sanguinolentos y de piel frágil e irritable en genitales. Aparte tiene un edema, ¿no? Da una cruz, no es tan intenso, en miembros inferiores, ¿no? Con un hemograma y una leucocitosis de 18.200, hemoglobina en 14, plaquetas en 135.000, unidades beta en 5,2, ¿no? Y esos son los datos. ¿Qué dicen? ¿Frente a qué estamos? A ver, los escucho. Hay una infección por síntomas. Ya, los síntomas te están determinando que hay una infección. Sí, la fiebre también, ¿no? La fiebre también nos determina que hay una infección. Ahora, la pregunta del millón. ¿Hay shock o no hay shock? ¿Quién dice yo? ¿Cuándo yo digo que hay shock? ¿Cuál es uno de mis criterios de shock? Cuando hablemos de shock, para empezar, cuando hablamos de shock cuando hablamos de una bacteremia, hablamos de fiebre, ¿no? Hay una infección que me genera un trastorno en riesgos y fiebre. Cuando hablo de una infección, ¿no? Hablo ya de que hay presencia de leucocitosis, ¿no? Y cuando hablo de shock es cuando mi paciente hemodinámicamente se altera y empieza a sucumbir a los signos de infección. Entonces tengo acá a mi paciente con alteración hemodinámica, ¿sí o no? Ay, a ver, uy. ¿Hay una infección por síntomas? Sí. En este caso tendría que tomar en cuenta el embarazo porque tiene más de 5 unidades de beta. Ah, mira, dato, ¿no? Pero ¿qué dijo que hizo? Una limpieza hace unas semanas, ¿no? Entonces, acá le pediríamos un examen, una ecografía para ver si ese útero está vacío. Aunque de por sí ya tiene, ¿no? 5,2 de unidades beta, pero cuando ella dice haberse practicado una limpieza, ¿no? Se refiere a que se ha hecho un aborto clandestino. Así le suelen decir, por eso lo coloqué entre comillas. Entonces, sí, estuvo embarazada. Buen dato. Muy bien, te diste cuenta. Estuvo embarazada, se practicaba una limpieza, ¿no? Probablemente el sitio estaba contaminado, ¿no? Porque le ha dejado lesiones vulvares y le ha dejado secreción blanquecina, tipo requesón. Parece un criterio tipo requesón, es un criterio de candidiasis. Entonces, probablemente sí, pues tiene una infección, ¿no? Mi pregunta era, ¿tiene o no tiene shock? Tiene restos aún y eso provoca infección. Claro, es muy probable un caso de shock. Así es. Tiene shock.
El shock está determinado por el trastorno hemodinámico. Justamente ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, un paciente con trastorno hemodinámico. ¿Cómo digo yo? Tiene trastorno hemodinámico, licenciada. ¿Por qué? ¿Cuál es la hemodinamia? La hemodinamia está considerándose... ¿Qué signos veo yo para decir esto corresponde a la hemodinamia? Veo mi presión arterial, veo mi frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno, puede ser que la frecuencia cardíaca esté alterada también por la fiebre, definitivamente hay infección, pero un paciente chocado es un paciente al que se le cae la presión. Se le cae la presión, hay vasoconstricción, paciente desatura y hay presencia de leucocitosis, ¿ya? Entonces, está chocado, ¿cómo me doy cuenta? La presión. Cuando el paciente se choca, el paciente se pone hipotenso. Tengo una hipotensión, mi paciente se está empezando a chocar. Así lo determino, se está empezando a chocar. ¿Puede ser producto de una infección? Sí, es lo que sugiere todos los datos. ¿Ya? Entonces tengo acá un shock. ¿Qué trabajo en un shock? Administro volumen. Pero si es un shock infeccioso, probablemente no responda a volumen. Igual le doy un poco de volumen porque necesito tenerlo hidratado, perdón, y ver si responde o no a volumen. ¿Ya? Porque a veces levantan la presión con volumen y no es necesario colocarle vasoactivos. Cuando yo hablo de vasoactivos, hablo de noradrenalina, hablo de dopamina, ¿no? Adrenalina. Entonces, pero generalmente noradrenalina es la droga de elección, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de shock, hablo de hipotensión, ¿ok? Que puede ser por origen, en este caso, infeccioso, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien para los que dijeron shock. Un aplauso. Ahora, quiero que vean este video. Crezco un poquito. Se ve grande. Y ahí va. Ante un paciente con choque séptico, debemos hacer 5 intervenciones que disminuirán la mortalidad. Número 1, el uso temprano de vasopresor. Número 2, la optimización de líquidos intravenosos cuando así se requieran, solo cuando así se requieran. 3, antibióticos antes de la primera hora de detección de la sepsis. 4, la toma de cultivos previo a estos antibióticos cuando así se pueda y que esto no retrase el inicio del vasopresor. Y 5, el retiro quirúrgico en menos de 12 horas cuando así sea un absceso, catéteres, sondas, etc. Esas son las intervenciones o paquetes, yo le llamo los superhéroes, para salvar un paciente con sepsis. Pónganle el nombre que quieran, pero de que lo podemos hacer en México y lo hacemos en México, definitivamente. Bueno, básicamente nos explica cómo se maneja el shock séptico, ¿no? Y como les decía, vasoactivo, si es que no responde a volumen, ¿no? Obviamente atacar la infección, retirar el foco de infección, si es que es retirable. Probablemente este útero esté generando, ¿no? Ese foco de infección. Si se ha quedado algún resto placentario que no se ha eliminado correctamente, ese foco ha generado ahí una infección. Ahí se está pudriendo, por decirlo así, dentro del tejido, de tal manera que genera, pues, ese foco de infección. Si eso no se retira, no, la paciente va a morir. Claro, tiene restos que provocan la infección, así es, ¿no? Se debe aislar a la paciente. ¿Aislarla cómo? En realidad, aislarla cómo, porque la infección no está afuera. Esta paciente no te contamina porque te tosa, te agarra o esté cerca de ella. Esta paciente tiene una infección en el útero, pareciera, ¿no? Habría que determinar exámenes ecográficos, pero definitivamente si se ha hecho una limpieza y hay restos que no han salido, la infección es de ella y está en el útero. Hay que sacar ese útero o, sí, para que pueda la paciente vivir. ¿Entienden? Es como un pie con gangrena. Si tienes un pie con gangrena, tienes que sacar todo el trozo de gangrena y un poco más arriba, porque si no, mueres de la infección. Igual, 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 ¿no? Y es un caso que sí, yo lo he visto. Pasa en los hospitales, en UCI. Sí les conté al inicio, una paciente con un shock séptico, ¿no? Producto de una mala limpieza que terminó contaminándola más de lo normal. Y le he puesto acá la edad, así, 26 años. Joven, bastante joven, para tener una histerectomía. Así es, hay que manejar muy bien la asepsia para no generar infecciones cruzadas. Exacto. Quienes quieran, después de hacer su diplomado, su especialización en emergencia, deseen hacer en sala de operaciones, si ustedes van a ir a sala de operaciones, van a ver que las enfermeras de sala de operaciones son súper estrictas con lo que es la esterilidad
y el manejo de todo lo que es estéril, ¿no? Incluso a los residentes, a los internos, son bien estrictas. Y eso es parte del poder de enfermería, ¿no? Entonces, es interesante este caso, ¿ya? Y interesante también el manejo. Muy bien, entonces sigamos viendo algunas cositas en forma general, ¿no? Dentro de los diagnósticos de enfermería, vamos a hablar del deterioro del intercambio gaseoso, la hipertermia y el shock. El deterioro del intercambio gaseoso, ¿no? Hablamos de que no atraviesa, o sea, no hay ese intercambio, ¿no? Donde yo recibo CO2, perdón, yo paso CO2, oxígeno a mi sangre y la sangre me entrega CO2. Esto es intercambio gaseoso. Cuando yo hablo de deterioro intercambio, hablo de que esto no sucede. De forma general, lo explicamos mejor en las neumonías, pero por ejemplo, en pacientes que tienen edema o coso, ¿no? Este traspaso no se da. Y cuando hay vasoconstricción, tampoco se da. Es por eso que ven a un paciente con fiebre desaturar. No necesariamente desatura por la fiebre, sino que genera vasoconstricción. La hipertermia, ¿no? Que es la fiebre, contundentemente. Y vamos a hablar de un riesgo de shock cuando el paciente no responde y la presión cae. ¿Por qué? Porque va a generar vasodilatación. La sepsis va a generar vasodilatación de tal manera que se irriga menos los órganos blandos como el cerebro y los riñones, ¿no? De tal manera que al ser poco irrigados, el paciente entra en shock y empiezan a fallar los órganos blandos, ¿ya? Y eso es lo más preocupante del shock, ¿sí? De manera general. ¿Qué más tengo acá? En general, para enfermería, el manejo de la hemodinamia y la oxigenación, manejo de la hidratación, manejo de la hipertermia, el manejo de la muestra del laboratorio, ¿no? El retiro el manejo del foco de infección implica la antibiótico-terapia o el retiro del foco de infección, que sería cirugía, ¿no? Y el manejo de confort y seguridad del paciente. Nunca se olviden esta parte. No todo es fisiológico, hemodinámico, que me apuro, que la vía, que el cloruro, que el antibiótico. No. Recuerden que están tratando con personas, no con máquinas. ¿No? Recuerden que son personas. Para que ustedes hagan todas esas maniobras que hemos escuchado sobre que le pongo, le saco, le doy volumen, le saco exámenes, pruebas, tengo que hablar con esta persona, porque esta persona es un ser humano que entiende y comprende. Y aunque estuviera inconsciente, ¿no? Por respeto, se le dice, señor fulano, ¿no? Fulano, voy a sacarte una muestra de sangre. Así esté inconsciente, porque sí te escuchan. Dios no quiere algún día sean pacientes y van a tener que pasar por esto. Y hasta entonces espero no lo comprendan, porque espero que lo comprendan ahora. Estas cosas son importantes. Las personas, en todo aspecto, necesitan y merecen respeto. Así sea que estén inconscientes, porque les digo, trabajo en UCI, los pacientes están dormidos mayormente. Igual nos acercamos, le decimos, señora Juanita, le vamos a todo, peinar el cabello, señora Juanita, le voy a aspirar secreciones, ¿no? Señora Juanita, la voy a mover un momentito, no se asuste, soy fulana, soy la enfermera. Entonces, ¿por qué? Porque están vivos, ¿no? Y probablemente estén escuchando o estén percibiendo el entorno. Y debe ser incómodo que tú estás echado y de la nada, ¡pum!, sientes manos que te tocan, te manipulan, te hincan, te hacen sentir dolor. Entonces, imagínense cómo se sentirían ustedes, ¿ya? Y eso va para todos. En todos los casos, nunca se olviden de lo que es seguridad del paciente y lo que es confort del paciente, ¿ya? Muy bien. Finalmente, recuerden que determinar las urgencias o emergencias ginecológicas va a depender de la valoración oportuna, según la clínica y el examen físico que evidencia el paciente, y la entrevista que pueda brindarnos datos de referencia que el paciente también pueda brindar, y si el paciente no, porque está inconsciente, el familiar o el quien acompañe, ¿ya? Es importante la entrevista. ¿No? No es que a veces estamos tan abrumados por manejar la patología que nos olvidamos de preguntar a las familiares algunos datos. Bueno, en el proceso a veces igual nos acordamos y nos consultamos, ¿no? Pero de todas maneras, no se olviden que no están solos, los pacientes suelen no venir solos. El dolor, el sangrado y la fiebre son síntomas de interés inmediato en la determinación de urgencias o emergencias. Si se han dado cuenta, casi todas las patologías tienen dolor, sangrado o fiebre, ¿ya? Entonces, como en todo planteamiento, ¿no? Para el abordaje y derivación al especialista que corresponda, ¿no? Esos tres van a determinar a dónde van. Dentro de las intervenciones es importante también el conocer y sugerir,
¿no? Esto va a permitir que el criterio para verificar el cumplimiento oportuno de las indicaciones de exámenes laboratoriales, así como exámenes de imagen diagnóstica e interconsultas necesarias, todo esto debe ser ejecutado rápido, pronto, porque estamos en riesgo, ¿no? La paciente está con los minutos contando hasta que determinemos qué acción principal va a tener esta paciente. Imagínense esa paciente de shock. Si yo no le tomo la ecografía y no preciso, voy a entrar a una cirugía innecesaria. ¿Qué tal no era el útero? ¿No? ¿Qué tal era otra cosa? Pero yo para estar entrando a sala con el paciente necesito que se verifiquen todos los exámenes, que venga el cirujano, que venga el ginecólogo, que venga el ecógrafo antes que ellos para verificar si hay alguna situación anatómica. Si verifican que ese es el foco, entonces ni modo, hablan con el ginecólogo pide sala y el paciente va a sala. Y ustedes saben que ya hicieron su labor, identificaron y determinaron, ¿no? Y avanzaron con el paciente. El paciente sale de sala probablemente a piso, probablemente a UCI, dependiendo de cómo sale de la sala de operaciones. Pero ustedes como emergencistas, ustedes como que están en un espacio de emergencia, ya determinaron y ya salvaron esa vida, ¿entienden? Y eso no solo es que, ay, le tomo los signos vitales, le pongo la vía, le pongo el cloruro, no. El hecho de agilizar los exámenes de laboratorio, el hecho de agilizar los exámenes diagnósticos, el hecho de valorar al paciente constantemente hace que ustedes realmente salven vidas, ¿ya? Entonces, eso pues finalmente favorece de manera oportuna y disminuye justamente complicaciones al paciente. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Si tuvieran alguna pregunta, yo aquí estoy un rato más. 3 minutos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el tema? ¿Interesante, productivo? ¿Algo que quieran aumentar, que pueden sugerir para la próxima ponencia? Gracias, John. Muchas gracias. Sí, bueno, intento que no se queden dormidos a las 9 de la noche, casi 10. Sé que es un poco difícil a veces cuando estamos también por el tema de lo virtual, ¿no? Pero creo que planteándolo de manera interesante, creo que sí, nos quedamos todos despiertos. Sí, en realidad es muy amplio. Lo que he hecho es una compilación, como ven, de manera puntual, de las cosas que pueden ver y de forma puntual también lo principal que deben rebuscar o encontrar en este tipo de patologías. Pero nos tomaríamos una clase entera por cada una de ellas. Es fácil, ¿no? Porque y quizás cuando lleven la especialización en algún momento, ¿no? O otros temas más profundos, este, puedan verlo mejor. Pero definitivamente en la experiencia que todos ustedes van a ir tomando de aquí en adelante, y ahora que ya saben que hay tanta variedad, tengan curiosidad. Si ustedes van a su trabajo hoy día y ven, mira, me llegó una paciente que tenía esto, no se queden solo con que, lo vi, sí, lo resolvieron así. No, busquen, busquen. De todas maneras, acá en la parte final les estoy dejando la bibliografía que ha sido consultada, que obviamente son guías, libros, ¿no? Incluso con el vínculo para que ustedes puedan pues acceder. Esto lo voy a dejar